Características de las limas en endodoncia. En este video vamos a evaluar las características físicas de las limas manuales. Las limas manuales de endodoncia cumplen diferentes funciones en el tratamiento de conductos. Dentro de estas funciones tenemos a la extirpación de la pulpa. En el inicio del tratamiento de conductos, con las limas podemos hacer la remoción de la pulpa o de los restos pulpares. También cumplen una función de limado de las paredes del conducto y de ensanchado del diámetro del conducto, y la función de patencia, que es la exploración del conducto con la lima. Dentro de las limas manuales tenemos principalmente a las limas tipo K, que tienen variaciones, siendo las limas K, K-Flex y Flexofile, dependiendo de su sección transversal, lo cual veremos más adelante. Y también tenemos a las limas tipo Henstrom, que difieren también en su sección transversal y tienen diferentes utilidades dentro del tratamiento de conductos. Comenzando con las características físicas de las limas manuales, empezaremos describiendo primero el diseño de la punta. En las limas manuales podemos encontrar limas con punta cortante, limas con punta no cortante y limas de corte parcial. Con esto nos referimos a un comportamiento activo de la punta, es decir, que las de punta cortante pueden producir corte de dentina y las de punta no cortante, al ser romas, no producen corte de dentina, otorgándole a las limas una característica de seguridad durante la instrumentación del conducto. En esta ilustración podemos observar las diferencias entre una punta activa y una punta inactiva. Observamos que la punta activa tiene como ángulo un ángulo de 90 grados. Ahora veremos la sección transversal. Si realizamos un corte transversal a la parte activa de la lima, podemos observar que esta tendrá una forma, la que le otorgará diferentes características. En el caso de las limas manuales, las limas tipo K tienen una forma cuadrangular, las limas K-Flex tienen una forma romboidal, las Flexofile tienen una forma triangular y las tipo Henstrom presentan una forma circular. Estos son cortes transversales de limas rotatorias y reciprocantes. Como mencioné, el corte transversal le va a otorgar características de flexibilidad, corte y rigidez a la lima. Otra de las características geométricas de las limas de endodoncia es el ángulo helicoidal. ¿Qué es el ángulo helicoidal? El ángulo helicoidal es el ángulo que se forma entre el borde de corte de la lima y el eje longitudinal de la lima. En términos más simples, es el grado de inclinación de las espiras de la lima alrededor de su eje central. ¿Cuál es la función y la importancia del ángulo helicoidal? Del ángulo helicoidal depende la evacuación y eliminación de detritos. Un ángulo helicoidal adecuado va a facilitar la eliminación de residuos dentinarios del conducto durante la instrumentación. Un ángulo helicoidal mayor puede proporcionar más flexibilidad a la lima, lo que es más útil en conductos curvos. También, dependiendo de la inclinación del ángulo helicoidal, se puede reducir o aumentar el riesgo de atascos de una lima dentro del conducto. Como vimos, un ángulo helicoidal adecuado va a facilitar la eliminación de residuos dentinarios del conducto durante la instrumentación. Un ángulo helicoidal menor va a tener un corte más agresivo, pero le va a otorgar las características de una lima menos resistente. Un ángulo helicoidal mayor va a otorgarle a la lima más flexibilidad, lo que es más útil en conductos curvos. En resumen, el ángulo helicoidal en las limas de endodoncia es importante porque influye en la eficiencia de corte, en la eliminación de residuos, la flexibilidad del instrumento y su seguridad durante el uso. En cada diseño de lima va a variar este ángulo para optimizar su rendimiento en diferentes situaciones clínicas. Tomando en cuenta un corte transversal de la parte activa de las limas de endodoncia, podemos observar esta otra característica, que es el contacto radial. El contacto radial en las limas de endodoncia se refiere a los puntos o las áreas de contacto que tiene el instrumento con las paredes del conducto radicular durante su uso. Dependiendo de cada diseño de corte transversal de cada lima, va a ser el número de puntos de contacto radial. Algunas limas están diseñadas con bordes activos, mientras que otras tienen lo que se llama contacto radial pasivo. Esto se refiere a la capacidad de corte que va a producir el borde de la lima. El contacto radial se da cuando las aristas longitudinales o aletas del instrumento hacen contacto con las paredes del conducto radicular sin cortar activamente, es decir, no tienen filo. Esto nos va a ayudar a centrar la lima dentro del conducto y a reducir la fricción, lo cual disminuye el riesgo de transporte o de desviación
durante la preparación del conducto, evitando así realizar escalones, falsas vías o perforaciones. En cambio, los bordes activos sí cortan la dentina y están diseñados para modelar el conducto. Esto lo veremos más adelante. En resumen, el contacto radial en las limas actúa como un sistema de guía pasivo que permite un trabajo más eficiente y seguro en la preparación biomecánica del conducto radicular. Siguiendo con las características de las limas en un corte transversal de su parte activa, nos encontramos con otra característica que es el ángulo de ataque o ángulo de incidencia, o también llamado ángulo cortante. Este ángulo se refiere al ángulo que se forma entre el filo cortante de la lima y la superficie del conducto radicular durante la instrumentación. Este ángulo va a ser importante porque va a influir en la capacidad de corte que tenga cierta lima, y dependiendo de su diseño, las limas pueden tener un ángulo de ataque positivo en el que el filo ataca o corta activamente la dentina, lo que mejora la eficiencia de corte, pero también puede aumentar el riesgo de transporte del conducto o fractura de la lima. En un ángulo neutro, el filo más bien raspa la superficie con un corte menos agresivo, pero más controlado. Y en un ángulo de corte negativo, el filo no corta, sino que más bien bruñe o alisa las superficies, lo que va a disminuir el riesgo de fractura, pero también la eficiencia de corte del instrumento. Este diseño del ángulo de ataque o de corte va a variar dependiendo del diseño de la lima. También va a depender si es una lima manual o una lima rotatoria, y debe de estar optimizado para balancear tanto la eficiencia como la seguridad y el control del uso de la lima durante la limpieza y la conformación del conducto radicular. La conicidad es otra de las características que presentan las limas de endodoncia, y esta se refiere al aumento progresivo de diámetro del instrumento desde la punta de la parte activa hacia el mango. Esto va a ser un aspecto importante en el diseño de las limas, ya que va a influir en la forma en la que se va a ir ensanchando la lima y de esta manera limpiar el conducto radicular durante el tratamiento de conductos. La conicidad la vamos a medir en milímetros o la podemos medir en porcentaje. Por ejemplo, una conicidad del 2% o de 0.02 milímetros nos indica que el diámetro de la lima va a aumentar 0.02 milímetros por cada milímetro que vaya aumentando la lima. En este caso tenemos D0, que es la punta del instrumento. Si tenemos una lima 30, tendremos un D0 con un diámetro de 0.30 milímetros en la punta, y al aumentar 1 milímetro medirá 0.32 milímetros. Al aumentar 2 milímetros aumentará 0.34 milímetros. Al aumentar 3 milímetros aumentará 0.36 milímetros. En una conicidad del 4%, cada milímetro que ascienda la lima de 0.30 milímetros en su punta, es decir, en su D0, que en su primer milímetro de aumento va a medir 0.34, en su segundo 0.38 y en su tercer milímetro 0.42. La misma situación con una lima de conicidad del 6% o de 0.06 milímetros. En una lima de D0 de 30 milímetros, en D1 medirá 0.36, en D2 0.42 y en D3 0.48. Las limas manuales van a presentar una conicidad del 2%. A esta conicidad se le conoce como conicidad estándar. La conicidad de las limas va a afectar la limpieza y el control del ensanchamiento de los conductos, y esta conicidad se va a elegir según la anatomía del diente y la técnica endodóntica a utilizar, ya sea manual o rotatoria. En esta imagen podemos ver cómo va aumentando el diámetro de la lima por cada milímetro que aumenta de su parte activa. Tenemos la punta, que es D0, que es el diámetro inicial. En este caso, en una lima 25, el D0 o diámetro de la punta es de 0.25 milímetros. El D1 es el primer milímetro que asciende. En este caso, en una lima manual de conicidad del 2%, en esta porción de la lima el diámetro será de 0.27 milímetros. Y así vamos observando cómo va aumentando el diámetro de la lima conforme va ascendiendo sobre su parte activa hasta llegar a D16, que es donde termina la parte activa de la lima. La aleación de una lima es el componente de los metales que conforman a esta. Por lo general, en las limas manuales se encuentran en una aleación de acero, dándole características a estas limas de ser unas limas más rígidas. Pero también podemos encontrar limas manuales en níquel titanio, que esta aleación le otorga características a la lima de mayor flexibilidad y de superelasticidad. Por su parte, las limas rotatorias se encuentran en su mayoría en aleación de níquel titanio, ya sea en su fase austenita y martensita. Si quieres saber más sobre esta aleación de níquel titanio y sus fases y su comportamiento clínico, te dejo un video en el que podrás aprender más sobre esto. La longitud de la lima.
Como ya vimos, las limas manuales tienen una longitud de su parte activa de 16 milímetros, es decir que desde la punta hasta donde termina su porción cortante medirá 16 milímetros, dependiendo de cuánto mide del vástago, que es de donde termina la parte activa, hasta donde empieza el mango de la lima. Por lo tanto, vamos a tener limas de 21 milímetros, limas de 25 milímetros y limas de 31 milímetros. Es importante recordar que ya sean las limas de 21 milímetros, de 25 milímetros o de 31 milímetros, todas presentarán una parte activa de 16 milímetros. Lo único que va a variar es el vástago, y esta diferencia de longitud de las limas nos va a servir para diferentes situaciones clínicas, ya sea dientes más largos, como los caninos, en las cuales tendremos que utilizar limas más largas, o ya sea en órganos dentarios posteriores como molares superiores posteriores, en los cuales una lima de 31 milímetros o de 25 milímetros nos dificultará el acceso a la entrada del conducto. Por lo tanto, tendremos que utilizar limas de una menor longitud. Tenemos, por ejemplo, una lima 25 de 25 milímetros que va desde donde inicia el vástago hasta la punta de la lima. Tenemos aquí también una lima 25, la cual es de 21 milímetros. En esta vemos cómo se reduce el tamaño del vástago, midiendo 21 milímetros desde donde inicia el vástago hasta la punta de la lima, con una parte activa también de 16 milímetros, y aquí tenemos también una lima 25 de 31 milímetros. Vemos cómo el vástago es mayor, siendo la parte activa también de 16 milímetros. Ahora tenemos la manera de diferenciar los diferentes diámetros de cada una de las limas. Esto va a ser en base al color del mango. Tenemos que las limas accesorias, que son las 6, 8 y 10, su mango corresponde a un color rosa, gris y morado. A partir de la lima 15 a la 80, el mango de las limas vendrá clasificado según la norma ISO. Tenemos a la 15 con mango blanco, 20 con mango amarillo, 25 mango rojo, 30 mango azul, 35 mango verde, 40 mango negro. A partir de la lima 45 se repiten los colores, teniendo 45 blanco, 50 amarillo, 55 rojo, 60 azul, y es importante señalar que después de la lima 60 las limas ya no avanzan de 5 en 5, es decir que ya no será 50, 55, 60, 65. Después de la lima 60 será una lima 70 y posteriormente una lima 80. También tenemos a la tercera serie, de la cual no hablaremos en este momento en este video. Ahora, ¿qué tipo de limas manuales tenemos en endodoncia? Tenemos a las limas tipo K y a las limas tipo Henstrom. Dentro de las limas tipo K tenemos a tres variantes según su sección transversal. Tendremos a las limas tipo K, las cuales en su sección transversal tienen forma cuadrangular. Tenemos a las limas K Flex, las cuales tienen una sección transversal de forma romboidal, y a las limas Flexofile, que su sección transversal es triangular. Como vimos anteriormente, la forma de la sección transversal va a influir en las características de corte de la lima y en sus características de rigidez o flexibilidad. Las limas tipo K están hechas a partir de un vástago de sección transversal cuadrangular, al cual se le genera una torsión para fabricar las limas tipo K. Asimismo, las limas K Flexofile están realizadas en base a un vástago de forma triangular en su sección transversal, el cual también se le aplica torsión para generar una lima K Flexofile. Observamos aquí el vástago de forma triangular, el cual después de aplicarle torsión sobre su propio eje va a generar a las limas Flexofile. Las limas tipo Henstrom, por su parte, están fabricadas a partir de un vástago de forma circular, al cual no se le va a aplicar torsión como a las anteriores. A este se le va a realizar un proceso de maquilado, es decir, un proceso de corte sobre el vástago, dando como resultado conos superpuestos. Por lo tanto, tendremos que las limas tipo Henstrom tienen como sección transversal forma de círculo. Gracias por ver este video, gracias por tu like, por tus comentarios, por tus muestras de apoyo a este canal. Por mi parte, yo seguiré subiendo videos para ayudarte un poco en la comprensión de la endodoncia.